Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, siempre estamos dentro de estas parábolas. Tenemos más o menos unas 42 parábolas en los evangelios, ¿verdad? Y esto es hermoso porque las parábolas son narraciones tan sencillas. Hoy el Señor nos trae este ejemplo, un grano de mostaza. Un hombre siembra en el campo. En realidad, esta es la más pequeña, grano de mostaza. Yo estuve por Israel 10 años, queridos hermanos, y en estos estudios arqueológicos con los muchachos, ¿verdad? En el seminario, a quienes llevábamos a conocer y a mirar qué es esa mostaza, Aroaro Yuhua lleva, que crece muchísimo ahí, alrededor de Jerusalén, en la Gehenna que se llama, ¿verdad? Ahí entonces hay incluso muchas de estas semillitas. De Goreyarra, esa semilla de mostaza de Moipen de Pobe, a pesar de mañana, porque en Derejeshai, mi siete se yo que bueno. Aunque usted no lo crea, y ella la gente, y bueno, hay que ver y hay que tocarlo. 10 años yo estuve ahí, por lo tanto, se me aroriga lleva el conocer, el saber, el tocar todas estas cosas que el Evangelio hoy nos está diciendo. Esta es la más pequeña de las semillas. ¿Se dan cuenta cómo el evangelista, cómo Jesús es tan observador? Y después cómo Él está enseñándonos. Te hago mi sireína. Pero pereza, miren ahora, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. Esto quiere decir, nosotros podemos decir, sean el ayapota para cambiar esta nación, sean la ayapota para que esta corrupción desaparezca, estas políticas, ¿verdad? Estos de usar los partidos políticos tembiguaisha como prostitutas, ¿verdad? Que se entregan y se venden, pero al mejor postor, ¿verdad? Eso es lo que sucede en nuestra nación. No hace falta ni repetirlo porque entero de te amo vengo la hoy cuá lleva a bebé y cuá por ahí te lleva. Y entonces, queridos hermanos, es importante, ¿verdad? Nos vendemos. El Antiguo Testamento te habla, ¿se acuerdan? Que Esaú se vende a su hermano, ¿verdad? Pero simplemente a Jacob por un plato de lentejas, decía. Y nosotros muchas veces vendemos nuestra nación por un plato de lentejas. Y entonces empobrecemos. Estamos en una situación, los países más pobres de América Latina, pobres de nosotros siendo tan ricos. Falta organización, falta conciencia, falta despertar. Y sobre todo, tener conciencia de lo que hoy el Evangelio nos está enseñando. A pesar, dice, que esta mostaza, el grano de mostaza, es tan pequeñita, pero poné un poco en tus manos, Andrés, pero sin embargo después, si nosotros damos lo nuestro, somos pequeños, somos nadie, pero sin embargo, una vez que está en manos de Dios, una vez que crece es la más grande de las hortalizas que se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse. Ojalá que tantas personas, tantos hermanos, tantos pobres, tantas situaciones de injusticias en nuestro país, esas personas se puedan cobijar, pero en la justicia que nosotros como comunidad ofrecemos. Entonces esto es lo único que va a hacer que toda esa gente, ¿verdad?, del Poder Judicial que no están haciendo su tarea, del Poder Parlamentario que no hacen su tarea,
del poder ejecutivo que tiene que ejecutar y no está haciendo su tarea, entonces, queridos hermanos, vamos a poder decir, Yandemishina Moyepe, Huiroitea lleva porque somos un granito de mostaza, pero sin embargo hace crecer el reino de Dios. Y bueno, y continúa y te pone también el ejemplo de la levadura, es lo que hace fermentar y hace crecer, ¿verdad? Es tan pequeña esa levadura, pero sin embargo, queridos hermanos, es lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos cambiar y hacer. Ya lleva. Eso es lo que nosotros decimos incluso en esa música paraguaya tan linda. La dignidad del hombre, la dignidad de la persona, la dignidad de la iglesia. Iglesia quiere decir comunidad, es decir, preocuparnos unos por los otros. Que así sea. Que así sea.